El conocimiento del alma en algún momento nos puede fallar, pero la revelación en el Espíritu jamás nos va a fallar. Dios te bendiga. Quiero compartir en esta hora una palabra poderosa contigo que sé que va a ser de grande bendición. Estableciendo como base que usted y yo somos un espíritu, que vivimos en un cuerpo y que poseemos un alma como una interfase o un intermediario para que se comunique lo espiritual con lo natural. Teniendo esta base, quisiera reconocer que usted y yo ahora tenemos un espíritu que ha sido transformado por Dios. Nuestro espíritu está vivo. No solo está vivo, nuestro espíritu es sensible y tiene la capacidad de comunicarse con Dios. Tiene tu espíritu, si hemos nacido de nuevo, la capacidad de percibir a Dios, de identificar la voz de Dios, de escuchar lo que Dios, nuestro Padre, está diciendo para ponerlo en práctica y obedecerle. Es importante que esta nueva naturaleza espiritual que ha sido creada por Dios en nosotros tenga los cuidados necesarios para que pueda desarrollarse como Dios quiere que se desarrolle. Es importante que nuestro espíritu vaya creciendo, vaya nutriéndose de aquellos elementos que Dios ha determinado que son el alimento del espíritu. Es posible que a lo largo de nuestra vida hayamos descuidado algunas áreas de nuestro espíritu y no hayamos crecido lo suficiente. Es posible que hayan áreas de nuestra vida que se hayan quedado un poco retrasadas, pero es tiempo de ponerlas en el justo lugar. Es tiempo de darle el alimento que necesitan. Es tiempo de estar balanceados espiritualmente y de que nuestro espíritu vaya creciendo al ritmo que Dios quiere que se desarrolle, que crezca y que vaya pareciéndose cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Hay unos elementos importantes que la Biblia nos muestra que son indispensables para que tu espíritu y mi espíritu se desarrollen y crezcan. Mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 63. Dice la palabra del Señor: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, hablando Jesucristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De manera que la Biblia nos muestra que hay una relación directa entre la palabra y el espíritu, entre lo que es la palabra y aquello que es espiritual y está asociado con la vida. Por eso en un momento Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, queriendo nosotros que nuestro espíritu esté fuerte y lleno de vida, ya tenemos una clave que nos da las Escrituras, y es que la palabra es el alimento que va a traer nutrientes y que va a fortalecer tu espíritu y mi espíritu. Si usted y yo queremos que nuestro espíritu esté fuerte, porque un espíritu fuerte siempre reaccionará en fe. Un espíritu fuerte nunca se dejará amedrentar por las circunstancias que enfrenta. Un espíritu fuerte siempre tendrá la capacidad de cargar el alma y el cuerpo y de llevarlos y de sujetarlos a aquello que es la voluntad de Dios. Un espíritu fuerte tiene la capacidad de darte la victoria en el plano espiritual que en algún momento se va a manifestar en el mundo físico. Esta es la revelación que usted y yo tenemos que tener clara, que es el mundo espiritual el que domina y el que tiene la capacidad de ejecutar grandes cosas, de ejecutar y de manifestar la voluntad de Dios en este plano físico. Hay textos bíblicos que nos muestran claramente ¿cuál es la manera de que el espíritu pueda ser fortalecido? Y hay un versículo que quisiera compartir con ustedes en esta hora. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Escuche lo que dice esta palabra. Dice así, dice: desead como niños recién nacidos
La leche espiritual no adulterada nos invita a la palabra a que busquemos el alimento espiritual que se encuentra en la palabra del Señor. Pero no solamente dice esto, dice que la deseemos como un niño recién nacido, un niño que sabe que tiene que crecer, un niño que sabe que tiene que desarrollarse y sabe que la única manera, instintivamente el niño busca el alimento. De igual forma la Biblia nos muestra cómo espiritualmente usted y yo, nuestro espíritu está gimiendo y deseando un alimento que usted y yo tenemos que hacerle provisión del mismo. Oiga, hay una revelación tremenda en esto. Es más, hay una palabra o hay una versión de las Escrituras que es un poquito más profunda y que a lo mejor lo muestra de una manera que nos puede aclarar este concepto. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, dice: pidan a gritos ese alimento nutritivo. O sea, es más enfática, lo pone más dramático. Pídanlo a gritos, porque es que tu espíritu y mi espíritu necesita a gritos el alimento que proviene de Dios. Escuche esto. Hay dos maneras, dos formas, dos vías de acceso para que tu espíritu y mi espíritu puedan recibir los nutrientes y las vitaminas que necesitan para estar fuertes espiritualmente. Y que esa fuerte espiritual pueda luego traducirse en una vida victoriosa y en una vida abundante. Número uno, usted y yo podemos meditar en la palabra del Señor. Esto es uno de los más grandes secretos que tiene escondida la Biblia. Cuando usted y yo meditamos en la palabra del Señor, escuche lo que ocurre. Usted y yo estamos utilizando nuestros oídos para escuchar la palabra. Estamos utilizando nuestra alma y nuestra mente para analizar textos bíblicos. Y en el proceso de meditar, usted y yo estamos utilizando un mecanismo humano para llevar y transportar un alimento a través de nuestra alma y que así llegue hasta nuestro espíritu. Ese es el mecanismo que usted y yo tenemos para introducir minerales y nutrientes hasta nuestro espíritu. En este proceso, como va pasando este alimento a través de nuestra alma y a través de nuestra mente, nuestra alma se alimenta con conocimiento. Pero nuestro espíritu, por medio de la meditación, adquiere revelación. Escuche esto: el alma se alimenta de conocimiento. El espíritu se alimenta de revelación. Cuando usted y yo comenzamos a transportar ese alimento de la palabra, como un niño recién nacido, deseando esta leche espiritual no adulterada, y meditamos en ella, y le damos tiempo a esa meditación, y permitimos que esa palabra penetre a la profundidad de nuestro ser, usted y yo habremos adquirido conocimiento en nuestra alma, pero habremos adquirido revelación en nuestro espíritu. El conocimiento del alma en algún momento nos puede fallar, pero la revelación en el espíritu jamás nos va a fallar. Es la revelación de nuestro espíritu la que va a producir fe en nuestro ser interior. Y cuando venga la crisis, aunque el conocimiento falle, la revelación va a desatar la fe en usted y en mí. Y esa fe te va a dar aquello que usted y yo necesitamos. Hay otra vía de acceso. Número uno, esta es la vía que usted y yo podemos ejecutar, en la cual usted y yo podemos practicar, desarrollar y ejercitarnos en la meditación de la palabra. Pero hay una segunda vía de acceso. Escuche esto. Esta segunda vía de acceso es la que Dios utiliza para llevar información y revelación a nuestro espíritu. La meditación es la vía que usted y yo utilizamos para llevar alimento, pero la intuición es la vía que Dios utiliza para traer revelación a nuestro espíritu. Es la manera en que Dios nos transmite una información valiosa y la siembra, escuche esto, sin intermediario.
La siembra sin necesidad de meditación. La siembra sin ninguna otra mecanismo para llegar. Él directamente la pone en nuestro espíritu, en nuestra intuición, y usted y yo solo somos responsables de albergarla en nuestro ser y en la profundidad de nuestro interior. Y allí esa intuición usted y yo la podremos utilizar para reaccionar en el momento en que la necesitemos. Escuche esto: el enemigo siempre querrá valerse del razonamiento para que por medio de él usted y yo confiemos en lo que hay en nuestra alma. El enemigo quiere utilizar el razonamiento para afectar nuestra alma, porque es en nuestra alma donde usted y yo razonamos y pensamos. Y él quiere que usted y yo nos mantengamos en ese nivel, en el nivel del razonamiento, del conocimiento que hemos adquirido de la palabra. Pero Dios quiere que usted y yo vayamos un poco más allá. Dios quiere que usted y yo descansemos en la intuición y en la revelación y en el conocimiento que Él trae directo a nuestro espíritu. Hay una gran diferencia entre estos dos elementos, y es que el razonamiento que usted y yo hacemos de la palabra del Señor, en algún momento de crisis, ese razonamiento no nos podrá sostener. La revelación siempre nos va a sostener. La revelación siempre nos va a mantener de pie. Aunque todo se derrumbe a nuestro alrededor, y aun cuando el razonamiento no sea capaz de traernos la fuerza que usted y yo necesitamos, la revelación sí lo hará. La intuición está relacionada con aquella revelación que proviene de Dios. Y esta revelación no aguanta razonamiento. No es capaz el ser humano de analizar. Escuche esto: el mejor ejemplo bíblico sería la experiencia de aquel joven llamado David. Cuando enfrentó una crisis y una situación contraria, todo el mundo, por medio de su razonamiento, identificó que no había manera de vencer a aquel gigante. Pero este muchacho tenía una revelación que no aguantaba razonamiento. La reacción de David fue espontánea. Él inmediatamente saltó en fe, diciendo: yo voy a pelear contra ese hombre y yo le voy a vencer. No tuvo que razonar, porque había una revelación en su corazón, y eso es lo que Dios quiere que haya en tu corazón y en mi corazón. Revelación pura de su palabra. Y esta revelación, cuando venga el momento de la crisis, nos va a hacer saltar en fe, en confianza en Dios, para vencer al enemigo que se ponga de frente. Escuche esta palabra que quiero finalizar con ella. Se encuentra en Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo orando por el pueblo de Dios. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro espíritu, de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Usted y yo hemos sido llamados a vivir la vida de la fe. Usted y yo hemos sido llamados a creer, y usted y yo estamos creyendo, y se cree no con el alma y con el conocimiento que hay en ella. Creemos con nuestro espíritu y con la revelación que Dios ha puesto por medio de la intuición en nosotros, o por medio de la meditación que hemos tenido y que hemos llevado nutrientes y minerales hasta nuestro espíritu. Usted y yo hemos sido llamados a crecer y a que nuestro espíritu esté fuerte. Hay gente que está viviendo después del nuevo nacimiento una buena vida, disfrutando de la salvación, pero Dios te está llamando a ti, no solamente a haber nacido de nuevo, sino a vivir una vida abundante. Esa vida abundante se desarrolla con el crecimiento de nuestro espíritu. Es tiempo de que nuestro espíritu crezca y se fortalezca. Es la palabra la que va a producir esto, por medio de la meditación y por medio de la intuición. Te invito a que permitas que Dios hable a tu vida.
y que escuches la voz de Dios. Esa voz de Dios se convertirá en revelación y esa revelación te sostendrá en el día malo. Dios te bendiga.